Berenice Almanza y les voy a hablar acerca de la cuarta unidad, riesgos laborales o riesgos de trabajo. Primeramente, los riesgos laborales según la Ley Federal de Trabajo son aquellos accidentes o enfermedades a los cuales los trabajadores están expuestos al momento de estar realizando sus actividades correspondientes dentro del área de trabajo. Contamos con tres tipos de clasificación diferente de los riesgos. Primeramente tenemos a los riesgos que se clasifican según sus consecuencias. Dentro de estas encontramos a tres, que son los accidentes, los incidentes y las enfermedades. Primeramente, los accidentes son eventos imprevistos que pues no son deseados, que interrumpen el desempeño normal de los procesos o las actividades de la empresa. En estos casos se pueden producir daños en el personal, en la propiedad o inclusive en el medio ambiente. Por otro lado, los incidentes son situaciones específicas que interrumpen las actividades normales, pero en este caso no se tienen como que consecuencias. Por último, tenemos a las enfermedades, que son lesiones orgánicas o trastornos físicos e incluso mentales, pueden ser temporales o permanentes, que afectan a nuestro trabajador y estas son ocasionadas por el trabajo. Como siguiente clasificación tenemos a los riesgos según su origen. En este caso solamente contamos con dos tipos de riesgos, los cuales son los riesgos físicos y los riesgos químicos. Los primeros son los que son generados por las alteraciones del ambiente en el lugar de trabajo. En esto se engloba el ruido, las vibraciones, la iluminación, la temperatura y en muchos casos las radiaciones. Los riesgos químicos, como su nombre lo dice, son producidos por materiales químicos que se pueden ocasionar por el estado de un producto químico, como aerosoles, vapores o gases. Dentro de la última clasificación, que es según el efecto en el organismo, contamos con los riesgos biológicos, que en este caso se refiere a sustancias de origen vegetal o animal presentes en los lugares de trabajo. Estos pueden causar enfermedades o malestares. En este punto nos referimos a los virus, a las bacterias y a los parásitos. Los riesgos disergonómicos hacen referencia al mal mantenimiento, por así decirlo, del mobiliario, la maquinaria y el equipo, que pueden afectar la salud de nuestros empleados. También contamos con los riesgos meteorológicos, que esto se refiere a los cambios de clima, a las tormentas, a los huracanes y todas las consecuencias que estos nos pueden traer. También nos habla acerca de los riesgos psicosociales, que son características del trabajo que generan estrés o efectos sobre la conducta de nuestro trabajador, tales como el estado de ánimo y la concentración. Y por último, pero no menos importante, tenemos a los riesgos de seguridad. Eh, Esto nos hace referencia a los señalamientos, a la limpieza, al orden y a las instalaciones de la empresa. Cuando se nos presentan los riesgos laborales, estos pueden producir la incapacidad temporal, la incapacidad permanente parcial, la incapacidad permanente total y en los peores casos nos puede causar la muerte. A continuación les voy a explicar un poco más sobre los tipos de incapacidades. Primeramente, la incapacidad temporal es la pérdida de facultades o aptitudes que no te permiten realizar el trabajo por algún tiempo en específico. Por otro lado, las incapacidades permanentes parciales es la disminución de las facultades o aptitudes que una persona sufre para poder trabajar. Y por último, la incapacidad permanente total es aquella en la que la persona pierde sus aptitudes o facultades que le imposibilitan poder desempeñar cualquier tipo de trabajo por el resto de su vida. Derechos de los trabajadores. Los trabajadores tienen muchos derechos, afortunadamente, los que lo protegen, por así decirlo. En estos casos, frente a los riesgos laborales, los trabajadores tienen derecho a la asistencia médica y quirúrgica, a la rehabilitación, a la hospitalización en caso de ser necesario, a recibir o obtener los medicamentos y material para curación dependiendo de lo que les haya pasado,
En muchos de los casos también tienen el derecho a adquirir prótesis o ortopedia necesaria y también tienen derecho a recibir una indemnización dependiendo del tipo de incapacidad que se le haya presentado o la consecuencia que haya tenido tras sufrir un riesgo laboral. Como todos, al momento de tener derechos, adquirimos obligaciones. Y según el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo de nuestro país, nos dice que los trabajadores tienen obligaciones, las cuales son, tienen que cumplir con las medidas de control previstas, deben estar conscientes de las cosas que tienen que hacer y de las cosas que no tienen que hacer para poder evitar los riesgos o los incidentes. También nos decía que el personal debe estar capacitado en estos campos, debe estar consciente y observar las medidas preventivas de seguridad y salud y no pasarlas por alto. Debe operar de forma segura la maquinaria, el equipo y las herramientas que sean necesarios para realizar sus actividades. Debe mantener ordenado y limpio sus lugares de trabajo y en general las áreas comunes. También nos dice que debe desempeñar su trabajo de una forma segura, cumplir con los exámenes médicos que su jefe le plantee, también tiene que participar en el adiestramiento, etc. Pues el trabajador no es el único que tiene obligaciones frente a estos casos, sino que el patrón también. Y en estos casos el que obtiene mayores obligaciones es el patrón. Primeramente nos dice que debe contar con un diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo y los estudios y análisis de riesgos. Debe tener programas de seguridad y salud en el trabajo, elaborar programas específicos, manuales y procedimientos que ayuden al trabajador a realizar sus actividades bajo condiciones seguras, constituir, integrar y dar facilidad a la operación en base a seguridad e higiene. También nos dice que le debe proporcionar el equipo de protección necesario a sus trabajadores. También que les tiene que dar seguro, tiene que informar a los trabajadores sobre los riesgos que se le pueden presentar a sus trabajos. Dentro de las empresas deben insistir aquellos señalamientos acerca de los riesgos que hay en la empresa. O sea, colocarlos en lugares visibles. Por ejemplo, son los triangulitos amarillos con negro que nos dicen, no, pues riesgos aquí, instalaciones de gas, etcétera. Esos tienen que estar en un lugar visible para que el empleado y cualquier persona que ingrese a la empresa esté consciente de los riesgos que se le puedan presentar estando en esta área. Como siguiente punto tenemos las indemnizaciones en relación a los riesgos de trabajo. Primeramente, si el riesgo produce al trabajador una incapacidad temporal, la indemnización estará constituida por el pago íntegro del salario que el trabajador deje de recibir mientras no pueda trabajar, y en lo que regresa a realizar sus actividades. Por otro lado, si el riesgo produce al trabajador una incapacidad permanente total, la indemnización será por una cantidad aproximada de 1.095 salarios. También nos habla acerca de que si el riesgo produce al trabajador una incapacidad permanente parcial, la indemnización consistirá en el pago del porciento que esté fijado en una tabla de evaluación de incapacidades que estableció la ley. También, si la incapacidad parcial consiste en la pérdida absoluta de las facultades o aptitudes del trabajador para desempeñar su profesión, el tribunal será el encargado de aumentar la indemnización hasta el monto que sea correspondiente a la incapacidad permanente total, tomando en cuenta la profesión que el trabajador estuviera desempeñando en aquel entonces. Por último nos menciona que si las indemnizaciones que debe percibir el trabajador en los casos de incapacidad permanente parcial o total le serán pagadas en totalidad, o sea, íntegramente, sin que se haga alguna deducción de los salarios que percibió durante el periodo de incapacidad temporal.
También nos habla acerca de los beneficiarios en el caso de un riesgo de trabajo. En este caso, si el empleado no es capaz de recibir este dinero, ya sea por X o Y motivo o incluso que el trabajador haya fallecido, los que reciben o son beneficiarios en este caso son la viuda o el viudo, o sea, la esposa, pues. Los hijos menores de 16 años, los mayores de edad, siempre y cuando tengan una incapacidad, se dice que del 55% o más. Los ascendentes, si no tiene cónyuge legal, por así decirlo, la indemnización se le entrega a la persona con la que hubiera estado por aproximadamente 5 años o más, y en caso de no existir las personas anteriores o no tener a estas personas, el beneficiario en este caso será el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.